Y ya prácticamente a la noche ya estábamos arrancando Bitácora del Egresado, así como ya estaba adelantando Noticias UNE, y ya también bien puntual nos acompaña nuestra invitada, a quien ya en minutitos la vamos a presentar, pero ahora sí le presento primeramente a mi compañero de todos los jueves, estamos haciendo cada 15, ¿verdad? Este programa. Está el licenciado Carlos Rojas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Marcelino. Buenas tardes a nuestra invitada de hoy y también a todos nuestros amigos que nos escuchan. Volvemos con todo después de este mini receso de Semana Santa, y hoy también para hablar de un tema bastante importante, que es la educación. Exactamente, sobre la carrera de Ciencias de la Educación, que es la primera carrera acreditada de la Facultad de Filosofía. En este cuarto programa, en el primer programa le tuvimos a un egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, luego le tuvimos a una egresada de la carrera de Psicología, sí, luego a una egresada de la carrera de Letras, y hoy está con nosotros una eminencia en la educación, y para orgullo de la Facultad de Filosofía es egresada de esta carrera tan importante. Y creo que es la primera, una de las primeras creo que es la primera de la Facultad de Filosofía, claro, sí, la carrera de Ciencias de la Educación. Así es que, profesor, podemos preparar ahí la biografía de nuestra invitada de hoy. Bueno, y hablando también del objetivo que tiene este programa porque la audiencia se renueva en cada programa. Claro que sí, cómo no. Bueno, entre los objetivos de esta programación está, en primer lugar, promover una cultura de participación, pertenencia y vinculación entre los egresados de la FAFI. Y el otro objetivo es conocer un poco el papel de los egresados en el desarrollo de su entorno. Y ya voy a pasar a leer el currículum de nuestra invitada. Ella se llama Antoliana Verónica Lescano Páez. Actividad laboral actual, institución Universidad La Paz. Ella es vicerrectora académica. También es directora de formación docente en el Centro Regional de Educación Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. En cuanto a su formación académica, ella es magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad por la Universidad Columbia, evaluación educativa por la Organización de Estados Iberoamericanos desde su Centro de Altos Estudios Universitarios, especialista en Gestión Educativa por la Universidad Iberoamericana, especialista en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por la Universidad de Columbia, maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa de Calidad en proceso de elaboración de tesis por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho Público con énfasis en Gobernabilidad por la Universidad Columbia. Tenemos entonces el placer de saludar y tenerla como invitada de hoy a la doctora Antoliana Verónica Lescano Páez. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes, noche ya, y qué gusto de tenerte por acá. Buenas tardes, Marcelino, Carlos. Para mí es un placer, en verdad es un placer venir a la Facultad de Filosofía. Como egresada a veces nos cuesta acercarnos a nuestra casa de estudios por las labores que desarrollamos, pero sin embargo cuando me invitaron de la Facultad de Filosofía, para mí era un honor estar aquí, y entonces con mucho gusto un saludo a la audiencia, a mis compañeros de promoción que están prestos ahí, atentos, porque les comuniqué que yo vendría a representarles hoy. Entonces ahí están prestos para escucharnos. Exacto. ¿De qué promoción sos, doctora? 1996. 1996. Sí, podemos mencionar algunos de tus excompañeros. Sí, aunque nosotros tenemos un grupo de excompañeros, tenemos una comisión formada de la promo 96. Anselmo Franco es nuestro presidente, Juan Manuel Durañón es nuestro tesorero, y están allí varios compañeros que son supervisores, Edgar Benítez. Están otros que son directores, Alberto Fariña, están Celia Martínez, que está en la Facultad de Agronomía, Norma Bordón, que se jubiló hoy, está por Mallorquín, y luego Nidia Vargas, que es funcionaria de la Facultad de Filosofía, que también fue mi compañera, y están varios otros. Juan Esteban Duarte también fue mi compañero, hoy jubilado también, y
solemos reunirnos, tenemos encuentros casi 3 veces al año, recordamos, teníamos que hacer nuestros 25 años de egreso, no lo pudimos hacer por la pandemia, entonces ahora pasamos los 30 años. Vamos a hacer, y de hecho, ¿qué hicimos? Hicimos una fiesta por los 20 años, le invitamos a nuestros profesores, y siempre tratamos de encontrarnos, de recordar cosas, de recordar lo que viviste en la Facultad de Filosofía. Nosotros somos de del Centro Regional. Cuando funcionaba en el Centro Regional la Facultad de Filosofía, ahí egresaron ustedes. Ahí egresamos nosotros. No llegamos nosotros a disfrutar de esta infraestructura tan hermosa que tiene hoy. Pero igual, la Facultad de Filosofía para nosotros, es decir, el Centro Regional en esa época, y que justo hoy es el nivel de formación docente, eran nuestras salas de clases. Exacto. Entonces, ¿cómo te continúas entonces? Olvida por esas cosas de filosofía, sí. Todo por mérito, ¿verdad? Que continuaste en esta área tan importante que es la educación, y así fuiste escalando posiciones, cargos, y ahora te toca ser directora de formación docente, o sea, de tus manos están saliendo los profesionales de educación, ¿verdad? Sí, en verdad aprendimos mucho. Yo puedo nombrarle. Recuerdo yo las palabras de la señora Berta Vázquez, era nuestra profesora de currículum, y ella se iba y nos decía: licenciada en Ciencias de la Educación, ¿qué título van a tener tan amplio? Pero ¿será que ustedes van a poder desempeñar la amplitud del título? Era un desafío para nosotros, y hasta hoy le recordamos siempre por eso. Y varios otros profes, y creo que en verdad la Facultad de Filosofía nos dio el puntal para que podamos pensar que podíamos nosotros revolucionar la educación. Porque cuando hemos egresado, y creo que nos juntamos después de egresar a los 5 años por ahí, y uno de los compañeros que hoy es supervisor, Edgar Benítez, nos dijo en guaraní, nos decía: ñandeña revolucionar la ciudad del este, entrovete a autoridad educativa, Ana, decía él, ¿verdad? A peñandé autoridad educativa, Ana. Y en verdad predijo más o menos lo que... Sí, casi todos llegamos a cargos bastante directivos, importantes, cargos directivos bastante importantes. Flora Cutier, hoy fallecida, que fue mi compañera, ella llegó a ser directora departamental en Concepción, por ejemplo. Lucía Ramírez fue directora departamental en Alberdi, en la zona. Bueno, y todos fueron compañeros de mi promoción. Y así él predijo eso, y parece que nos pusimos las pilas y nos pusimos a estudiar y a tratar de llevar en alto, por sobre todas las cosas, el haber pisado la Facultad de Filosofía, que implica, para mí al menos, es el centro del saber. Es decir, el que pisó la Facultad de Filosofía tiene la obligación de saber. Tiene la obligación de leer, tiene la obligación de superarse. No puedes haber pasado por la Facultad de Filosofía y te vas y te quedas en un lugar. Imposible. Imposible estancarse, ¿verdad? Así mismo. Profesora, ¿y podría comentarnos un poco cuál fue su motivación para que usted opte por esta noble carrera que es la ciencia de la educación? La mía fue simpática. Yo venía de Asunción, me casé, venía de Asunción, y venía con un profesorado hecho de educación idiomática. No le conocía a nadie en Ciudad del Este. Vine, me asenté ahí cerca del mercado municipal y no le conocía, y ahí compañeras de trabajo de mi esposo iban a estudiar en la Facultad de Filosofía Ciencias de la Educación. Ana Rosa se llama la compañera, que increíblemente ella no llegó a terminar la carrera. Y ella me empezó a hablar y me dijo: vos podés ser, si sos profesora, vos podés ser licenciada. Y me hizo así la cabeza. Entonces le dije yo, ya empezó el cursillo, cuando eso se editaba en cursillos y rendían. Y le dije: pero ya empezó el cursillo, pero a vos no te hace falta, vos sabes todo. Y así, y vine, me presenté al examen. En el centro regional, en el salón, muchísimo, éramos 140 por ahí. Ingresamos de ese cupo, ingresamos 47. Y ahí me fui haciendo. Yo trabajaba en el centro, no trabajaba en educación. Era promotora de bebidas en uno de los locales del centro. Y después empecé, primer año, todo bien. Segundo año ya empezaban a llegarme ofertas para enseñar, ¿verdad? En esa época la mayoría de los que se fueron a estudiar eran docentes, en ejercicio, acá en Ciudad del Este. Y me empezaron a llegar ofertas, y así empecé a enseñar en Franco.
Empecé a enseñar y a partir de ahí no paré. A partir de ahí yo venía con el título de educación media y a partir de ahí hice el profesorado para la educación primaria en el centro regional y luego hice una especificación en el centro regional y así fui cuando apareció la primera maestría en Ciudad del Este que trajo la Universidad Técnica en esa época. Ya no me acuerdo de qué promoción soy. De esa. En serio. Pero de tantas carreras, tantas especializaciones, capacitaciones que hiciste, imagino que ya se te escapan del tiempo. De verdad. Pero fue la primera. Eso recuerdo que fue la primera maestría que vino a Ciudad del Este. Y me metí ahí, ¿verdad? Nos metimos unos cuantos, nos pusimos a estudiar, nos recibimos. Y después, como 4 o 5 años, empezaron las maestrías aquí, ¿verdad? Empezó acá en la UNE, trajeron otras universidades, la americana y cosas así. Y así fue creciendo el campo educativo. Y yo creo que ya trabajaba en la universidad. Sí, ya trabajaba en la universidad. Y empecé, después nunca vine para filosofía a enseñar. La única universidad en la que nunca pisé para enseñar es filosofía. Increíblemente. ¿Y quién te dice que en algún momento pueda darse? Y ahora pienso... Todo puede ser. Ahora pienso eso, que nunca ni siquiera vine a preguntar qué hay para presentarme a un concurso o lo que sea, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pero de vez en cuando visitas o muy poco venís a la facultad. Muy poco. Cuando me invitan, la última vez que vine fue cuando me invitaron para la acreditación de Ciencias de la Educación. Como egresada me invitaron para una entrevista, ¿verdad? Sí. Eso fue la última vez que vine. Y luego nunca aparecí, ni siquiera. Y ningún posgrado hice en la Facultad de Filosofía. Entonces, en cualquier momento puede surgir porque sí. Ahora está muy en boga la apertura de especializaciones. Sí. Pero sí llegué a la UNE en el rectorado, estuve en el doctorado en educación, estuve un tiempo después, no me acuerdo por qué abandoné. Dejé de venir, no tenía más tiempo, algunas cosas, me salió una beca en la OEI. Y ahí dejé eso porque con los días me chocaba y la oportunidad de perder una beca en la OEI no quería darme, ¿verdad? La OEI sería... Organización de Estados Iberoamericanos. Ya. Y entonces por eso abandoné el doctorado. Dije, después voy a retomar. Después voy a retomar porque esta beca no me puedo perder. Y entonces me fui a hacer evaluación con la OEI. Y después mis compañeros se recibieron, etcétera, y no había más alguien quien me enganche, porque para estudiar alguien te tiene que enganchar. Sí, hacer la liga. Sí, hacer la liga, y ahí vení y ya tenés un compañero por lo menos con quien... Y después así fue, pero voy a volver muy pronto. En cualquier momento. Te esperamos. ¿Verdad? Sí, voy a volver muy pronto. Ya contaste, ¿verdad?, de que el egresado de la Facultad de Filosofía, ¿verdad?, que no puede salir, vamos a decir, sin conocer mucho, o sea, te exige capacitarse. Y podés contarnos de qué manera te benefició la carrera de educación, porque fue tu segunda carrera. Mi segunda carrera, y cuando yo estaba enseñando ya en aula, estaba en la educación primaria y enseñaba la educación media en aula y en instituciones privadas. ¿Y en qué me sirvió justamente la licenciatura? En esa época era la supervisora, la señora Ida Paredes, que fue mi profesora en evaluación. Y ella sabía que yo estaba trabajando en educación privada y había una dirección que estaba por ser concursada. En esa época se concursaban con carpetas en la supervisión nomás, no eran los concursos públicos que se hacen. Sí. Y me hace llamar para que me presente a un concurso por la dirección de una escuela en el kilómetro 12. Y voy yo junto a ella y a una entrevista, primero antes de presentar tu carpeta, porque una terna tenía que ser. Y voy a esa entrevista y me dice la señora Ida, me dice, ¿y dónde es la escuela, profe? Le digo, en el kilómetro 12 Mondal, me dice. ¿Dónde es? Y ahí, Dios mío, le dije yo, ¿para qué voy a estudiar ciencia de la educación yo para irme a enseñar allá? ¿Y por qué no me quedo en la ciudad? Y me dice, ¿y para qué estudias si no vas a ir a cambiar tu entorno en donde se te necesite? Me dijo. Y eso me trabajó de verdad. Sí. Me fui a mirar la escuela y en verdad una escuela que necesitaba de alguien que pueda mover la escuela. Y ese fue el desafío. Y en eso me ayudó Ciencias de la Educación.
a mirar diferente, porque o si no me iba a quedar en la escuela privada donde yo estaba y ganaba bien. En esa época se ganaba mejor en la privada que en la pública. Y me iba a quedar. Pero ella me desafió, me dijo, ¿para qué estudias ciencias de la educación si no vas a irte donde se te necesita? Exacto. Eso te hizo cambiar tu chip. De salir de tu zona de confort, ¿verdad? Salí de mi zona de confort. Sí, ¿Y actualmente usted sigue desempeñándose también en educación escolar básica o media? ¿O No, netamente en el ámbito universitario? Netamente superior. Estoy en el centro regional, estoy como directora de formación docente. A veces hago aula, porque no quiero perder también ese contacto con los alumnos. Entonces, en los cursos de especificaciones y demás cosas, o lo que en la universidad le llaman posgrado, porque para nosotros es un postítulo. Sí. Entonces, en eso sí, en los técnicos docentes sí entro por lo menos un módulo de desarrollo en cada curso. También para conocerle a mis alumnos. Me parece una oportunidad magnífica ser docente para conocerle a tus alumnos. Y en la universidad, en el vicerrectorado también, cuando hay cursos de posgrado, sí ingreso, sí o sí. Ingreso, quiero conocer, no quiero perder la esencia de enseñar. Exactamente. Ahí es cuando te sentís y además te exigís mucho más a estudiar. Porque en la dirección o en los cargos administrativos conoces mucho de administración, cómo organizar una escuela o una institución, cómo dirigir, pero la didáctica en sí lo llevas en el aula. Exactamente. Y ciencia de la educación me enseñó la didáctica. Y entonces es ahí donde creo que me desempeño y me encanta. Si alguien me va a preguntar qué vas a hacer en la otra vida, voy a seguir siendo docente. Había sido, ¿verdad? Aunque inicialmente quería ser abogada. Cuando egresé el bachiller, lo único que quería hacer era abogada. Había sido que tu profesión iba a ser otro lado, era mi profesión. Sí. Y hoy voy a ser docente siempre. Como directora de formación docente, ¿cómo ve usted la formación docente hoy? ¿Cómo perciben los jóvenes hoy a la formación docente? Porque hasta hace poco la gente y los jóvenes se percibían a la formación docente como una carrera poco lucrativa y muy poco tentadora, ¿verdad? Increíblemente hoy. Pero creo que eso cambió hoy. Mira, así es. Yo tuve examen de ingreso hace 22 días. 343 chicos se presentaron por un cupo para 80 alumnos. Wow. 343. Sí. Y eran jóvenes, jovencitos, no eran gente que hace 3, 4 años terminó, eran jóvenes que terminaron el bachillerato. Y sí es un desafío y formación docente. Tenemos que mirar mucho más con la transformación educativa. Hay un desafío mucho mayor de la docencia porque implica por sobre todo, no sé si decirle la universalidad del conocimiento, ¿verdad? Y el docente tiene que estar preparado para poder dejar de lado lo teórico y hacerlo teórico y práctico. Entonces, ese es un desafío hoy, porque nosotros estamos acostumbrados a clases magistrales. El docente ahí dicta clases magistrales, el alumno anota, lleva la tarea y ahí termina el conocimiento. Ahí ya sabe el alumno. Sin embargo, hoy es una constante, tiene que ser una investigación-acción constante. Exactamente. El desarrollo de las clases en formación docente y en las clases desde la educación inicial tiene que ser investigación-acción. Es decir, ¿cómo puedo hacer que aprenda más? Y en base a eso tiene que ser. Y eso tratamos de hacerlo. Hoy formación docente cambió completamente su malla curricular, cambió su sistema de ingresos y apunta mucho a los créditos académicos que usan las universidades. Hoy trabajamos también nosotros en formación docente con créditos académicos. Y eso implica la actualización del profesorado mismo de formación docente y un desempeño, o esperamos un desempeño mejor de nuestros estudiantes de formación docente en las escuelas. Hacemos un acompañamiento muy cercano, trabajamos con algunas escuelas, visitamos las escuelas, vemos, analizamos, le cambiamos a nuestros alumnos, tratamos de hacer que el alumno y la familia del alumno se sienta comprometido con su formación. Es decir, creo que la forma en que lo estamos haciendo formación docente, vamos a tener maestros que entiendan que sus prácticas educativas tienen que ser una innovación constante, porque eso es lo que tratamos de transmitirles. Exactamente. Volviendo a la carrera, ¿verdad? Al ejercicio de la profesión,
siempre hay dificultades, algunas barreras, y puedes contarnos algunos obstáculos que recordás, haciendo un poco de memoria. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero de repente algunas dificultades que en la formación, cuando estudiábamos. Sí, en el ejercicio de la en el ejercicio. Yo quería contar una historia de estudiantes. Puede ser. Una historia de estudiantes. Tenemos una anécdota. Si me escucha ahora la doctora Blanca de Grande, se va a recordar. Era nuestra profesora de biología. Y mi grupo de compañeros parece que éramos los rebeldes. Yo no sé si éramos rebeldes, nosotros queríamos cambiar el mundo. Y tanto es así que en verdad aquel presagio del compañero de que todos debíamos hacer autoridades educativas se cumplió. Porque éramos así, nosotros, no sé, muy activos. Buscábamos. Y si no nos convencían, que no aceptábamos. Genaro Bogado era el director era el director porque nosotros éramos todavía cuando eso, la escuela de la Facultad de Filosofía de la UNA, con eso empezamos y terminamos entre la UNE. Y Genaro era el director, luego rector, ¿verdad? Y decano creo que él llegó a ser, porque el rector fue, ya no recuerdo, Gilberto. Y entonces no me acuerdo por qué nos gustó una clase. Nosotros pues sabíamos más, ¿verdad? Y le dijimos a la doctora Blanca de Grande que la biología que ella nos enseñaba no era para docentes, que era para médicos o para odontólogos, no sé, que no era para docentes, porque la biología para docentes nos tenía que enseñar cuánto soporta la columna vertebral del alumno, algún peso, cosas así, que solo a un estudiante se le antoja decir, ¿verdad? Y tanto fue así que nos rebelamos y no nos presentamos a su examen. No nos presentamos a su examen y íbamos a hacer un paro, una manifestación, un paro, lo que sea. 5 compañeros se presentaron al examen y los 44 por ahí nos quedamos afuera, mirando en el salón del centro regional, allá en la punta un alumno, 5 alumnos ahí distribuidos y nosotros ahí en la ventana mirándola a nuestro compañero, le marcan, pero hasta hoy. Y se aplazaron ustedes. Los traidores eran del momento. Eran los traidores. No, después vino la de Kostianowski, era cuando eso, la decana de filosofía. Vino ella a reunirse con nosotros porque íbamos a incendiar el centro regional. Yo no sé las locuras que uno hace cuando es estudiante. Entonces esa es una historia que hasta hoy nos encontramos y ese es el recuerdo. Y luego en la profesión, de hecho que hay muchas situaciones que se presentan con relación, porque yo fui directora de educación primaria. Y después fui técnica de supervisión, fui técnica de coordinación y de ahí fui a formación docente. Y en la experiencia que tuve como directora y que me ayudó mucho las clases del profesor Abundio Vallejos, administración escolar. Y él nos enseñó, cuando él era mi profesor, él era director de la escuela, del colegio del área 5. Y él revolucionó también el área 5 en su momento. Y nosotros sabíamos toda la historia de él, ¿verdad? Porque él era nuestro profesor y sabíamos lo que estaba pasando allí. Y cómo él sorteaba los problemas que surgían. Y sobre eso siempre él hacía sus clases, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que sortear cuando seamos directores. Y cuando yo fui directora de la escuela del kilómetro 12, recuerdo que tenía una comisión de padres que se perpetuó allí. Ad eternum. Sí, y ellos eran los que manejaban la escuela. Cuando yo me iba a ir, a mí la supervisora me comenta que ese era el problema y que justamente por eso me enviaba a mí, porque según ella, yo era una persona calma y que podía manejar esa situación. Y me acuerdo bien que me dio el libro azulcito de la comisión de padres en esa época, de no me acuerdo, ACES se llamaba, Asociación Cooperadora ACES, de cooperación, hasta ahora. Hasta hoy creo que se llama así. Bueno, de la ACES me fui y leí, 36 páginas tenía. Leí todito la ley del ACES y después me voy yo el primer día de clases a la escuela y viene la comisión de padres. Vienen, eran 8 más o menos, me vienen así. Después entran,
les saludo y se presentan que ellos son el presidente, el vicepresidente, la tesorera, Sí. secretaria, Los integrantes de la las cooperativa autoridades. venezolana. Y le dije yo, bien, y queremos saber cómo vamos a trabajar, me dijo. Saco yo el manual celestito, Sí. pues le pongo sobre la mesa y le digo, estos son sus derechos, aquí están sus derechos y sus deberes. Sí. Esto ustedes aprenden, respetan, yo voy a respetar y vamos a trabajar tranquilamente. Y porque Abundio pues, eso nos enseñaba, Sí. que vos tenés que con conocimiento tenés que enfrentarle a la gente. Y me acuerdo que Kuschemeister también fue mi profesor de Sí. sociología, y Kuschemeister nos decía, eres ya con precisión, Sí. nos decía, ya con precisión, con seguridad. Sí. Sí. Y entonces le puse, con seguridad yo le pongo ahí en las mesitas. Y me mira el presidente y me dice, Deiko director hay guapa la IAPP manual, pues dice, con libro, pero no me dijo manual. Hay guapa, le dije. Un tenandeure en Barcelona, ya y ahí yo dije, esto yo ya superé. Sí. Sí, porque no querían leer, ¿verdad? Un poco, yo 36 páginas. Y eso aprendí del profesor Abundio, que nos decía, y de cada uno de los profesores hay algunas historias así de que dentro de su enseñanza, en lo teórico, en base a sus experiencias, nos contaban, y esas experiencias parece que calaron en mí, y estoy segura que en muchos de mis compañeros, para que puedan sortear todas las dificultades que te presenta la educación. Porque hacer educación no es fácil. A veces tenés que tener juego de cintura para poder sortear situaciones, y sobre ellas tratar siempre de actuar también dentro de lo que estipula la ley para que puedas tener seguridad de lo que estás haciendo. Y si es que por desconocimiento, en verdad, a veces hacer las cosas como dice el Kuschemeister, como decía, ya vino con precisión, ¿verdad? Ya voy ponante, ya voy ponante, Ana, ¿verdad? Y entonces, mucho aprendí en las aulas de filosofía, muchas discusiones. Eso yo recuerdo que la profesora Nani era nuestra profesora de pedagogía comparada. Y ella ya nos hablaba de lo que era la inclusión educativa hoy, por ejemplo. Sí. Así ya un adelanto, vamos a decir. Sí. Ya hablábamos de la inclusión educativa, lo que hoy se llama inclusión en esa época, ¿verdad? Porque mucho de lo que leo sobre inclusión es pedagogía comparada que hicimos con ella, dentro de la pedagogía comparada que hacíamos con ella, ¿verdad? Y luego que Manuela Balcázar, estaba Miriam Achar, Miriam Acevedo, eminencia de la educación, ¿verdad? Muchas de ellas siguen aún por filosofía caminando. Se veo muy emocionada al recordar, ¿verdad? A tantos docentes, ¿verdad? Que estuvieron. Formaron parte de su caminar también. Mucho aprendimos. Y la rebeldía, por sobre todo, que perdimos. Y no sé ni cuándo perdimos nuestra rebeldía allí, ¿verdad? Pero éramos así un grupo bastante interesante. Luego los Juegos Universitarios. Eran lo máximo. Lo máximo. Sí. Y mi curso era luego, creo que el 80% era la selección filosofía. Éramos, ¿verdad? Y los profesores no nos podían ver, porque a cada profesor nosotros le pedían, pruebas, tenemos que comprar tal cosa. Y Dios mío, los profesores se escapaban de nosotros a veces, porque a todo el mundo le hacíamos comprar. ¿Y qué jugaban, profe? Yo jugaba handball y vóley. Y tenemos historias allí, porque yo era casada y mis compañeras eran solteras. Pero yo jugaba bien, entonces no podía faltar, y mi esposo a veces ya no quería que yo saliera a las 11 de la noche, y se necesitaba jugador, y se iban en mi casa mis compañeros, el rollo, las 12, la 1 de la madrugada, venía a jugar, y después me iba a mi casa. Entonces eran otros tiempos, pero cuando los juegos universitarios eran todos contra todos, no como hoy todas las universidades jugaban. En el 3 de febrero era nuestra inauguración. A la finta. Grande. De la Gran 7 eran entonces. Grandes eran los jóvenes. Y por eso es que a todos los profesores le pedíamos nosotros que para nuestro cartel, que para nuestra... con alegorías fuera. Con alegorías siempre fue. Para nuestras alegorías. Ana Vallejo no se salvaba lo de nosotros. Todos los años la encontrábamos. Profe, ya lograste varios objetivos en tu profesión. Ya hablamos en principio del cargo que tenés en una universidad privada como directora de formación docente del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este. ¿Tenés todavía alguna meta que cumplir?
A veces pienso, y en estos días le dije a un alumno, a una alumna viene y me pide, Dile, ¿puedo salir en una foto contigo? Me dice. Y le dije yo, sí, vamos a salir guardando, ese cuando yo sea ministra me vas a mostrar, le dije, ¿verdad? Sí. Apuntás a ser ministra de Educación. Sí, claro. No, yo creo que hay que darle oportunidades ya a otra gente. Pienso que seguir enseñando, cuando me jubile, seguramente voy a poner alguna consultoría. Eso es lo que creo que voy a poner, una consultoría, porque hoy en educación superior hay mucho que trabajar. Sí, totalmente. Las acreditaciones que exigen a todas las universidades no es fácil, y creo que una consultoría es un mecanismo para ayudarle a la gente para poder hacer. Hoy le estaba comentando, venía de festejar la acreditación de la carrera de enfermería en la Universidad La Paz, donde estamos. Difícil, bastante difícil, porque los 2 años de pandemia no nos permitieron que nuestros alumnos hagan práctica, y eso para la carrera es demasiado difícil. Así es. Y entonces para nosotros fue un logro acreditar a pesar de eso. Muy celebrado. Muy celebrado. Tengo la acreditación de formación docente por la ANEAES, que para mí eso es un logro. Es un logro. Yo le dije a mis compañeras en formación docente, cuando nos inscribimos para la acreditación, les dije, ya acreditada, hay jubilata, jape manteneta, le dije. Les voy a mirar cuando reacrediten, le dije a mis compañeras, ¿verdad? Porque ese sí fue un desafío, porque nos hemos presentado varias instituciones y 11 nomás acreditamos en formación docente. 11 institutos de formación docente acreditados. Otros que creíamos que tenían todas no han acreditado. Entonces para nosotros es un desafío terrible, pero tengo un buen equipo. Un buen equipo. Ella es la profe Rumi, que también es egresada de la Facultad de Filosofía, de Ciencias de la Educación. Ella era una promoción antes que yo. Ella es parte de mi equipo de evaluadores. Creo que es funcionaria de filosofía también. Ella en Mallorquín enseña. Sí. Entonces, después tengo varios alumnos de la Facultad de Filosofía que están en formación docente, con quienes trabajamos. Sí. Como dice un refrán, si la cabeza funciona, el equipo también funciona, ¿verdad? Entonces, espero que sea así. Entonces, imagino que estás contenta por ese logro, ¿verdad? Tan importante que es la acreditación de una institución a tu cargo. Muy feliz, de verdad. Para mí el desafío de acreditar formación docente era un desafío terrible para mí. ¿Por qué? Porque acreditamos sin presupuesto. Sin presupuesto. Porque formación docente es un nivel del centro regional y no maneja recursos. El nivel. La dirección general maneja recursos, pero el nivel no maneja recursos. Entonces, acreditar a pesar de esa situación para mí es un logro tremendo. Hicimos mucho. Mis compañeros se han esforzado muchísimo. Todos se han puesto las pilas, los alumnos, los egresados, los empleadores. Me puse tan contenta que muchos de los profesores, Ana Ríos de Franco, que era una de las empleadoras o entrevistada como empleadora, Nilsa Yodamia Pereira, y otros ex alumnos de filosofía, quienes nos ayudaron muchísimo por el hecho. ¿Y por qué digo nos ayudaron? Porque hablaron bien de la tarea que hacemos. Decían que los estudiantes o que los docentes que han salido de formación docente son buenos. Entonces, en una entrevista que debía haber sido 30 minutos, casi duró 1 hora. Y cuando terminó nuestra evaluación, y hace poco, cuando fui a traerla en diciembre, la resolución, le encontré a la que fue par evaluadora, la que fue presidenta de los pares evaluadores, y me acerqué y le pregunté qué tal nos vio y todo, porque ahí ya podíamos hablar, pues antes nomás lo que era vedado eso, pero ya con la resolución en mano ya me podía contar algunas cosas. Y ella me dijo justamente, tus alumnos y los empleadores hicieron la maravilla en tu institución. Todo lo que ellos dijeron, ni un punto negativo no han encontrado. Y eso es demasiado importante. Entonces muchos nos han ayudado, mucha gente nos ayudó para que podamos acreditar. Y una acreditación por 5 años para mí es demasiado importante. Así es. Licenciada, usted mencionó un aspecto muy importante del aprendizaje, que es su carácter permanente, que el aprendizaje no se limita a las 4 paredes de un aula, sino que se prolonga, ¿verdad?, a lo largo de la vida. Este es un nuevo concepto que está siendo fuertemente introducido, ¿verdad? Yo le preguntaría, ¿cómo podemos lograr que los jóvenes
asuman esta predisposición a este aprendizaje permanente, y que no sea solamente para aprender para pasar de grado, sino que sea un estilo de vida el querer formarse. Y una de las propuestas que está dentro de la transformación educativa, justamente uno de sus líneas o sus ejes estratégicos, habla del emprendedurismo dentro de la escuela. Creo que si trabajamos eso con los jóvenes, ellos se van a percatar de que tienen que hacer un aprendizaje constante para superarse en algo y darle algo que a ellos les gusta, que desde la escuela surja eso. Los alumnos, hoy yo le veo a los chicos, algunos chicos que venden estas pulseritas que tengo, estas pulseritas hacen y venden, ¿verdad? Y si estos venden y les sirve, y darle la posibilidad, ¿por qué no trabajar ya administración con ellos desde ahí, o contabilidad básica con los alumnos? No importa, me van a decir contabilidad se enseña en la universidad. No, que se enseñe en las escuelas para que ellos sepan que tienen que administrarse. Por ejemplo, ¿verdad? Para que puedan darle el valor y entiendan, es decir, el aprendizaje para la vida es lo que tiene que darse. A veces la escuela es muy aprendizaje para la vida. Voy a contarles una anécdota con una niña le digo yo, que ya es una señora, ¿verdad? Yo soy de Itá. En Itá tengo mi casa, mis hermanos, y voy al mercado de Itá. En el mercado de Itá, si alguna vez se van, se venden las butifarras más ricas que puedes comer. Vamos a aprovechar en cualquier momento. Y payagua mascada, ¿verdad? Payagua mascada, que nosotros le decimos lambreado, le decimos nosotros al payagua mascada en Itá. Y deliciosas. Y esta chica, su mamá trabajaba en eso, y luego cuando ella terminó el colegio también se fue a trabajar ahí. Y me voy y la encuentro. Ella era arquera de nuestra selección del colegio donde yo estudié, y yo era jugadora. Y la encuentro y le digo, Silvia, y Corellapó, le digo yo, ¿verdad? Yo hablo mucho el guaraní, muy pintoresca, lo soy en mi guaraní, ¿verdad? Va, y Silvia, ya poco. Y me dice ella, y me fui con mi hermana, y mi hermana era su profesora de química. Mi hermana es profesora de física y química. Y me fui y me dice, Handa Abe, me dice, da Pepe, ne hermana causa, y me coabe, me dice. Y le digo yo, hermana causa, ja química va a plaza, me dice. Entonces mamá se me coabe, me dice ella, ¿verdad? Y le digo yo, y si cuando ella plaza la química, pero cuando ella valetería, le digo, cuando una hermana me dice, Silvia, le digo, en Mañamina, le digo, está así su masa del payagua mascada, ¿verdad? Y le digo, cuamba, peamba, y ella le muestro así. Se masa, y como me dice, ella usó la palabra masa, ¿verdad? Sí, ne masa. Masa va a estudiar algo de colegio, y me mira, química. Jamba, eres oñe vende velane payagua mascada, le digo. Porque la ingrediente fuera la masa, y me explica ella, ¿verdad? Esa igual a la química, me dice con ella plaza, le digo, ¿verdad? Y le mira así a mi hermana y dice, pecha con la ella, pero eso, ¿qué me enseñó? Me enseñó la experiencia. La experiencia de cómo tengo que mirar, es decir, y todas las capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones hice? Ya no recuerdo de verdad, porque todos los años nosotros nos vamos en formación docente, al menos nos vamos mínimo 10 capacitaciones al año que haces, ¿verdad? Y entonces los años de experiencia y de capacitaciones me han enseñado a mirar las cosas desde otro punto de vista. Claro. Y entonces, si enseñamos desde eso, desde en qué le va a servir cada cosa que aprende, creo que el niño y el joven puede aprender más efectivamente. Le puede gustar eso que está haciendo. Claro que le va a gustar cuando vos le decís para qué le va a servir eso. Pero increíblemente los niños, y te preguntan, mi nietita que se va al primer grado, ¿para qué me va a servir? Sí. Y esto para que cuando tenga que hacer su tarea, ¿verdad? Y esto, tata, ¿para qué me va a servir? Me dice, ¿verdad? Y entonces, sí, hoy te preguntan. Y creo que los maestros tenemos que enseñar desde ahí. Desde el para qué le va a servir, para que sepa que tiene que aprender. Porque de lo contrario va a pasar lo que pasaba con nosotros. Nosotros, ¿cuánto hemos aprendido? Y nosotros, digo, porque ustedes están un poquito nomás así, más jóvenes que yo, ¿verdad? Un poquito menos canas. Pero somos de la vieja escuela todavía. Sí, pero ¿cuánto nosotros hemos aprendido de memoria algunas cosas sin entender? Yo voy a ir a un curso de matemática. Yo seno, coseno y tangente aprendí de memoria la fórmula. Y lo sé hacer el ejercicio. Nunca supe para qué servía. Hasta que un alumno me enseñó, siendo yo profesora de formación docente. Me explica
y fue alumno del profesor Beltrán. Este alumno fue alumno del profesor Beltrán de matemáticas. Y él le habrá enseñado de esa manera, ¿verdad? Porque cuando yo llego y veo su cartel ahí de seno, coseno y tangente, va upé y copea, le digo, ¿verdad? Porque yo le tengo así a la matemática. Y me dice, y me explica el muchacho, que era, hoy es mi coordinador en formación docente, Luis Alberto Rolón. Es mi coordinador en formación docente, pero fue mi alumno. Y me dice, le explico, profesora, me dice, ¿verdad? Y me explica para qué me va a servir conocer eso. Y me dice, si usted quiere construir y quiere prevenir que no botee su casa, me explica, usted tiene que usar esta forma del seno, no sé qué, Buenísimo. ¿Y me explicó? Al fin una explicación práctica. Sí. Y entonces, y son cosas que pueden hacer que le guste a alguien cuando sabe para qué es eso. Sí, normalmente es en el área de matemática que más se pregunta. Sí. No solo los niños, sino los jóvenes, pero es más rápido cosas ahorita ese mínimo común múltiple y eso. ¿Para qué? Máximo común divisor. Nunca. Así es. Bueno, ya para ir dejándole ya en libertad a la doctora, me gustaría que deje un mensaje a los estudiantes y por qué no también a los nuevos egresados, ¿verdad? Sobre esta ardua tarea de la enseñanza. A los estudiantes yo les digo siempre, hasta hoy, y a los que mis alumnos sí de por ahí están viendo esto y comentan, van a decir, lo único que les digo es lean. Lean. No hay otra forma de aprender que leyendo. ¿Cómo vas a tener comprensión lectora si no tenés riqueza léxica? Y la riqueza léxica solamente te da la lectura. No hay otra forma. Sí. Y encima les suelo decir, aunque se enojen los de la prensa, les suelo decir, ni que peleche popular, le digo yo. Entonces, pero pelee que literatura universal, le digo, ¿verdad? Y entonces a los maestros también les digo, a los maestros cuando van y yo entro en capacitación o entro como docente, les suelo preguntar al maestro, ¿cuál fue el último libro que leíste? Buenísimo. ¿Cuál fue? Y a veces algunos me dicen, el último libro que leí fue lo que leí en el bachillerato. Hijo. Y yo soy pintoresca, así, Dios mío, le digo yo. Llama nota, le digo yo, ¿verdad? Entonces, mi desafío siempre es esa, que lean. La única forma de que puedas superarte es leyendo. Y además la lectura te recrea otras escenas, otros espacios, puedes utilizar. Suelo hacer una comparación con el Quijote. Yo habré leído como 10 veces ya el Quijote de la Mancha. Y cada vez que leo encuentro nuevos aprendizajes, porque lo asocias con tu experiencia. Las situaciones que pasa el Quijote lo asocias o lo asocio con mi experiencia y entonces encuentro nuevas formas de hacer. Entonces eso les suelo decir a los estudiantes, lean. ¿Qué mejor forma de saber hacer las cosas que leyendo? Porque el leer pues te da también la experiencia, te abre el campo para que vos sepas cómo tenés que actuar a veces. Porque a veces, como algún texto dijo, tenés que hacer las cosas. Y mucho más si es que lees literatura universal. Sí. Entonces, decirle a los estudiantes, ellos saben, porque todos los días le digo, va de papel y no lee. Yo así le persigo a mis alumnos. En diciembre, cuando íbamos a irnos de vacaciones, le pasé 20 libros a cada uno. 20 libros. Este es el libro. Wow. En febrero vamos a encontrar. No sé sobre qué les voy a preguntar, pero algo tienen que haber leído. Interesante. Y desafío. Es un desafío, es un desafío constante. Yo vengo de una familia de lectores. Somos 8 hermanos y cuando nos juntamos en vacaciones, cada uno con su libro. Y uno viene de la casa del otro con un libro siempre. Y dejas tu libro y traes el otro. Sí, qué bueno, qué buena práctica. Mis sobrinos también, mis sobrinos leen. Mis sobrinos cuando se van al exterior me envían mensajes, tía, compré este libro, ¿verdad? Compré este libro, porque es un desafío comprar un bestseller, por ejemplo. Sí. Entonces, me encanta leer, en mi casa está llena de libros, espero que a mi nieta le guste leer, creo que le gusta, y a todos, y creo que el mundo va a cambiar y la profesión docente también va a cambiar con la lectura de los maestros. Hay que leer, no hay otra forma. Así es. Gracias una vez más, doctora, por acceder a nuestra invitación. No, para mí, de verdad, en verdad les digo, es un placer. Yo soy la agradecida por invitarme. Estoy demasiado contenta de venir otra vez a Filosofía y mucho más para venir a hablar de lo que me gusta hacer, lo que hemos pasado en la facultad y lo que hoy hacemos. Quiero
aprovechar un espacio para decirle felicitaciones. Feliz cumpleaños a mi presidente, Anselmo Franco, mi ex compañero de promoción. Hoy está de cumpleaños, entonces es el presidente, eterno presidente. Entonces, feliz cumpleaños a él. Bueno, muchas felicidades. Le va a llegar de alguna manera. Si lo estaba escuchando en forma... Está escuchando. Entonces, muchas felicidades. Muy interesante la entrevista con la doctora Antoliana Lescano. Gracias también a quienes están conectados a través de la fanpage de la Facultad de Filosofía. Establecemos la pausa. Continúe con nosotros a través de la página web de www.filosofiaune.edu.pi. Pausa y ya volvemos. Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.pi.